Resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria tipo Bernoulli. Ok, nosotros cuando tenemos una ecuación diferencial ordinaria tipo Bernoulli, como nos los está indicando el ejercicio, lo primero que debemos realizar es estandarizar esa ecuación. ¿Qué significa eso? Estandarizar la ecuación significa transformar la ecuación dada en la forma canónica o en la forma estándar de una ecuación tipo Bernoulli. Recordemos que la ecuación canónica tipo Bernoulli tiene la siguiente forma. Sería la derivada de y con respecto a x más px por y es igual a q de x por la variable dependiente y elevada a la n. ¿Ok? Esta es la ecuación diferencial canónica tipo Bernoulli o tipo Bernoulli canónica. Entonces, nuestra ecuación dada la debemos llevar a esa forma. ¿Esto qué significa? De que además de que debemos convertir a y', es decir, la derivada con respecto a x, no de esta forma, sino con la notación Leibniz, también debemos despejar, es decir, debemos eliminar o debemos quitar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, todo aquello que acompañe a la derivada de y con respecto a x, es decir, este operador. ¿Ok? Entonces, observemos que en nuestra ecuación inicial, la derivada de y con respecto a x está multiplicada por x al cuadrado. Por lo tanto, entonces debemos dividir toda la expresión entre x al cuadrado. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos esta ecuación dada a la forma canónica de una ecuación diferencial ordinaria tipo Bernoulli. Ok, entonces empecemos por dividir esta ecuación entre x al cuadrado. Al dividir esta ecuación entre x al cuadrado nos queda lo siguiente. Entonces nos queda x al cuadrado que multiplica a y' sobre x al cuadrado más 2xy sobre x al cuadrado es igual a ¿qué? A 5y a la 3 dividida o dividido entre x al cuadrado. Ok. Luego entonces procedemos a simplificar los términos semejantes. Entonces x al cuadrado y x al cuadrado se simplifica. Simplificamos una x en el numerador y otra en el denominador. Y entonces, por conveniencia, esta x al cuadrado la vamos a pasar como exponente negativo a multiplicar a la expresión 5y a la 3. Entonces, y también cabe resaltar que y', la derivada de y con respecto a x, expresada de esta forma, la vamos a escribir en la forma de Leibniz, en la forma o en la expresión de Leibniz, es decir, como resultado o como constitución de los diferenciales. Ok, entonces ¿cómo queda esto? Esto nos queda de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar y', pero lo vamos a escribir como de y de x, de y de x, vamos a escribirlo bien, más, aquí ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 2 sobre x, pero ese x que nos queda abajo lo vamos a colocar como exponente negativo como x a la 1, entonces va a quedar 2x a la menos 1 que multiplica a y, que esto va a ser igual a ¿qué? A 5. Este x al cuadrado va a pasar como numerador, por decirlo de alguna manera, o a multiplicar a la expresión 5y a la 3. Entonces nos va a quedar 5x a la menos 2 multiplicado por y a la 3. Ok,
Entonces, observemos que hemos encontrado la ecuación tipo Bernoulli en su forma canónica, es decir, en esta forma. Bien, ahora debemos notar que hay algo particular, y es que en este caso la expresión que acompaña a Qx, en este caso nuestra expresión Qx sería 5x a la menos 2. Va a estar multiplicada por y a la 3. Observemos que si nosotros comparamos el exponente de la y que acompaña a q de x, que en este caso es 5x a la menos 2, notemos de que n es igual a 3. Bien, ¿por qué hacemos esa salvedad? Porque allí nosotros podemos notar que además de que q de x por y a la n está aquí presente en nuestra ecuación, entonces acá también vemos que tenemos a px multiplicada por y tenemos a la derivada de y con respecto a x. ¿Por qué hacemos la salvedad del exponente a n? Porque esa es una particularidad de la ecuación tipo Bernoulli. Recordemos que en videos anteriores se ha explicado de que n tiene que ser diferente de 0 y diferente de 1. Si n es igual a 0, significa que esta ecuación se convertiría en una ecuación diferencial lineal. Y si n es igual a 1, significa de que la ecuación se va a convertir en una ecuación de variable separable y no queremos eso. Muy bien. Ahora, luego de que hayamos escrito la ecuación en la forma canónica de una ecuación tipo Bernoulli, ahora nosotros vamos a hacer uso de una sustitución o de una ecuación auxiliar o una ecuación sustitutoria, que sería de la siguiente forma, que sería la derivada de z con respecto a x más, aquí vamos a colocar 1 menos n multiplicado por px multiplicada por la variable z, que esto va a ser igual a 1 menos n multiplicado por q de x. Ok, entonces, esta es la fórmula de la ecuación sustitutoria que en el video anterior había explicado. En un video que tiene como por título reducción de la EDO de Bernoulli a una ecuación lineal sustitutoria, que si no lo has visto, dejaré el video aquí en la descripción para que puedas saber o puedas aprender cómo se dedujo esta expresión. Ok, ahora bien, si utilizamos esta fórmula de la ecuación lineal sustitutoria o de la ecuación lineal auxiliar que voy a utilizar para resolver la ecuación diferencial de Bernoulli, entonces notemos que para nuestro caso, por eso hacía énfasis en n, entonces n viene siendo el exponente de la variable y que acompaña a q de x. Entonces, haciendo uso de esta expresión, ¿cómo me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Entonces la ecuación sería la derivada de la variable z, que es la variable de sustitución, con respecto a x más, en este caso vamos a colocar 1 menos n, pero en este caso nuestro n vale 3, que es el exponente de la variable y que acompaña a q de x. 1 menos 3 multiplicado por p de x, pero en este caso nuestro p de x, ¿quién viene siendo? Nuestro p de x es 2x a la menos 1. Entonces colocamos 2x a la menos 1 multiplicado por, ahora viene la variable z, que es la variable auxiliar o la variable de sustitución, que es igual a 1 menos n, que sería 1 menos 3, multiplicado por q de x, pero q de x es la expresión que acompaña a y a la 3 en la ecuación canónica que hemos transformado, entonces sería por 5x a la menos 2. Muy bien. Ahora, escribiendo esto de otra manera, esto me va a quedar lo siguiente. Entonces,